Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, profesor. Espero que se encuentren muy bien. Por medio de este video y de la siguiente presentación, vamos a desarrollar y adentrarnos en el tema de la preposición y el grupo preposicional. Sin más preámbulos, damos inicio con la presentación. Bueno, cuando hablamos de preposición, hacemos referencia a una parte invariable de la oración, o sea, que no sufre cambios o accidentes gramaticales. No tiene género, no tiene número, o sea, no es femenino, no es masculino, singular o plural. Y se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. También podemos mencionar que tiene como finalidad, ¿verdad?, introducir un término, ya sea un grupo nominal o una oración, con los que a su vez conforman un conjunto ordenado de palabras y en donde el uso de la preposición es obligatorio si lo que se busca es construir oraciones correctas y sobre todo coherentes. También cabe mencionar que las preposiciones nos pueden indicar destino, origen, procedencia, lugar, motivo, medio, tiempo, entre otros, según lo que exprese la oración. La preposición puede cumplir o se puede utilizar en distintas funciones. Como podemos ver acá, puede cumplir una función nominal. Aquí tenemos el ejemplo del automóvil de mi novia, donde se distingue un sintagma preposicional de mi novia, formado por la preposición de y que sirve de nexo al sintagma nominal mi novia, que funciona como término de la preposición. También puede cumplir una función preposicional un sustantivo. Aquí cabe mencionar que solo pueden ser de término preposicional un sustantivo, una palabra o una frase o una oración, pero sobre todo, pero tiene, perdón, que estar sustantivada, como en el ejemplo, la serie que te mencioné. También tenemos que recordar que las preposiciones pueden ir acompañadas de adverbios, al participio, al adjetivo o al infinitivo, como en las siguientes oraciones. Aquí acompañado del adverbio, partiremos de tu casa, acompañando el participio, esto te pasa por confianzúa, y acompañando al infinitivo, vengo de bailar. Ahora, entrándonos en el grupo preposicional. Cuando nos referimos a un grupo preposicional o grupo prepositivo, que también se le puede llamar de esa manera, hacemos referencia a un conjunto dentro de una oración formado por la preposición y su término. Y en donde ocasiones puede actuar como modificadores de varias clases de palabras, ¿verdad? Sobre todo de verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios. Y a su vez, el grupo preposicional también puede desempeñar distintas funciones, ¿verdad? Dentro de las cuales encontramos una función de complemento de régimen, donde podemos ver que el verbo necesita ir acompañado de una determinada preposición, ¿verdad?, para así completar su significativo, por ejemplo, perdón, su significado. Por ejemplo, contar con su amistad, su confianza en el futuro, igual a su padre. También puede cumplir una función de complemento adjunto, como en las siguientes oraciones: contar con los dedos, la vida en una gran ciudad, famoso por su sabor. Y también puede ejercer además la función de atributo, de complemento predicativo, como por ejemplo, este regalo es para tu hermana, entró con temor. Aquí podemos ver que el complemento cumple una doble función, ¿verdad? Ya que complementa al verbo predicativo y al sustantivo al mismo tiempo. O sea, acompaña un verbo y ofrece información sobre el sujeto o sobre el complemento directo que se está hablando en la oración. Bueno, también es importante mencionar que en un número relativamente reducido de contextos, por decirlo así, estos grupos preposicionales admiten ciertas modificaciones o modificadores que inciden sobre el grupo entero. Dentro de ellos pueden ser, algunos son adverbios, otros pueden ser locuciones adverbiales, y esto ayuda a que el contenido del grupo sea más preciso.
Entonces vamos a analizar estos modificadores que inciden sobre el grupo entero. Podemos ver que puede incidir de un carácter locativo o temporal, como acá llegó casi hasta la puerta. Te están esperando por lo menos desde las 9. También grupos nominales que expresan medida, como se encuentra a varios kilómetros hacia el interior. Está localizado a unas cuantas calles desde acá. Y también adverbios de cantidad o de grado. Por ejemplo, muy contra los deseos y los consejos de su familia de Nicoya. El general llevó a su ejército por la frontera sur del país. Eh, Ahora dejando de lado los grupos preposicionales y adentrándonos ya a las locuciones prepositivas, podemos mencionar de ellas o podemos referirnos a ellos como una expresión que se puede formar por un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Eso sí, siempre junto a una preposición. Se caracteriza porque la expresión entera tiene el valor de preposición. Por ejemplo, cerca de, atrás de, gracias a, respecto a, fuera de, entre otros. Las locuciones prepositivas, al igual que las preposiciones, son unidades gramaticales que son invariables y que sirven de nexos para unir términos, ¿verdad? Generalmente están delante del grupo nominal y se utilizan para indicar destino, causa, dirección, finalidad, oposición, entre otros. Ahora, las locuciones preposicionales se diferencian de las preposiciones en que las locuciones tienen un significado más específico, mejor dicho, y se forman por más de una palabra. También es importante mencionar que hay distintos tipos de locuciones preposicionales según las palabras que lo compongan. Eh, por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla que sería la pauta más productiva en la formación de locuciones preposicionales, que sería preposición más sustantivo más preposición. Y aquí tenemos ejemplo con la preposición a base de, a cargo de, a costa de, con la preposición con arreglo a, con base en, con la preposición de boca de conformidad con en aras de, en atención a. Por acá tenemos otra pauta que sería adjetivo más preposición, y aquí sus debidos ejemplos, debido a, relacionado con, conforme a. Otra pauta, sustantivo más preposición y su respectivo ejemplo, gracias a, merced a, y dentro de esta pauta de sustantivo más preposición también puede indicar de posición o dirección, como en los siguientes ejemplos: cara a, frente a, esquina a, camino de, rumbo a. Por acá tenemos dos más, que sería posición más lo, más adjetivo, más preposición. Aquí vemos como la incorporación de de lo eh, juega en este papel. En lo referente en lo tocante a lo largo de, también en la pauta preposición más infinitivo más preposición. Aquí tenemos los ejemplos: a juzgar por, aparte de. Y por último, la última pauta sería adverbio o participio más preposición y sus respectivos ejemplos: cerca de, después de, lejos de, debido a, junto a, y así podemos encontrar muchos más. Ahora, el significado de las preposiciones es realmente abstracto y casi siempre es relacional, por lo que debido a ello suele presentarse como significado de la preposición el que en realidad corresponde a su término. O sea, por ejemplo, escribe todos sus artículos con una vieja pluma. El papel acá de la preposición es de marcar semánticamente su término, el término, en el sentido de inducir en él cierta interpretación que estará en función del significado del predicado principal. Ahora, por otra parte,
da a esta naturaleza abstracta que mencionamos, que está en el significado, muchas preposiciones pueden inducir contenidos diferentes. Realmente son bastante numerosas las que aportan un significado espacial, además de otro temporal, y que se remiten a relaciones de naturaleza inmaterial, como por ejemplo, ante los hechos, bajo su influencia, en la mira. Ahora, eh, restricciones gramaticales en el término de las preposiciones y locuciones preposicionales. El término de las preposiciones y las locuciones preposicionales pueden estar restringidos por factores sintácticos o semánticos, como lo dice el texto, de hecho. Pero aún así, existe una relación estrecha entre ellos, como por ejemplo con subordinadas sustantivas. Aquí tenemos la preposición durante, que a su vez exige que su término posea inherentemente un significado temporal, ¿verdad? Como en los ejemplos, durante 3 años, durante el otoño, durante la guerra. También podemos ver que en grupos nominales cuantitativos de naturaleza temporal, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo la preposición dentro cumple esta función, ¿verdad? Con los ejemplos dentro de un rato, dentro de unas 3 semanas. Podemos ver que esta preposición limita el término a grupos nominales cuantitativos de naturaleza temporal. También acá hay una nota que cabe de mencionar, que la diferencia entre dentro de y al cabo de es que, bueno, además que se construyen con complementos semejantes, la diferencia radica en el lapso designado en que se interpreta la acción de cada una de ellas. También aquí podemos ver cómo la preposición entre requiere rasgos de pluralidad en el término y, bueno, ya que pone en relación dos o más entidades, por ejemplo, entre los libros, entre Buenos Aires y Rosario, entre la muchedumbre. Aquí podemos ver cómo en su término tiene que ser plural, ya que, como lo mencionamos, hace referencia a dos términos. Ahora, las secuencias de preposiciones. Las secuencias de preposiciones están constituidas por dos palabras de esta clase y cuando aparecen continuas, ¿verdad? Como por ejemplo, iba por entre los árboles, de sobre los tapetes almidonados. Acá el término de una de las preposiciones es a su vez un grupo preposicional. Por ejemplo, de modo en que en el ejemplo iba por entre los árboles, no se segmenta de esta manera. Em, por división, entre división, los árboles, no se segmenta de esta manera. Tampoco por entre división, los árboles, no, se segmentaría de la siguiente manera. Por división, entre los árboles. Raramente se combinan más de dos preposiciones en estas secuencias que estamos hablando, pero como todo, se registran ciertas excepciones, como en el caso, y dándose a le buscar, le topó que salía braviando de por entre unos frutales. Aquí podemos ver que existen sufunciones que no son solo dos eh, preposiciones que están en secuencia, sino tres. Pero como le digo, rara vez esto suele ocurrir. Ahora, la segunda de las dos preposiciones que forman una secuencia, esta encabeza un grupo preposicional. Más, sin embargo, podríamos mencionar que existen algunas combinaciones que se excluyen dentro de esta pauta, que vamos a ver a continuación. La primera, bueno, en combinaciones de preposiciones que forman parte de una locución adverbial o adjetiva, como en la oración, en el siguiente ejemplo, para por si acaso, por de pronto, de a pie,
de por medio. También en combinaciones de dos de ellas que se obtienen cuando la segunda pertenece a una oración interrogativa o exclamativa directa, como en la siguiente oración. Preocupados por con quién se firmará el acuerdo. Aquí el término de la preposición por no es del grupo sintáctico con quién, no, sino la interrogativa directa con quién se firmaría el acuerdo. Lo mismo sucede en los casos en que la segunda preposición encabeza un complemento que se intercala entre la primera y su término. Por ejemplo, no se pueden gastar bromas con según qué cosas. Ahora, de ver el grupo de excluyentes, vamos a pasar a analizar las pautas semánticas que las secuencias preposicionales suelen obedecer. La primera de ellas sería la pauta de procedencia más ubicación. Y tenemos el ejemplo, salió de entre unos matorrales. Aquí podemos ver que la preposición de indica la procedencia, ¿verdad? De dónde se procede, de dónde viene. Y mientras la ubicación está expresada por el grupo preposicional entre los matorrales, ¿verdad? La siguiente pauta sería, sería vía más ubicación, donde tenemos el ejemplo, perdón, una soga puesta por sobre la capucha le tapó la boca, donde aquí podemos ver que la preposición por aporta la noción de vía en esta oración, ¿verdad? Siguiendo la pauta semántica, vía más ubicación. Y tenemos por acá también a más numeral cardinal, donde aquí se forman complementos de nombre con valor distributivo, ¿verdad? Como por ejemplo, 6 billetes verdes de a 1,000 pesos cada uno. Se ponen a recoger lentamente. Bueno, como pudimos ver a lo largo de la exposición, las preposiciones son palabras que se emplean en la formación de oraciones, ¿verdad? Para relacionar ideas que a su vez se componen de la misma. Y aun cuando podríamos decir que las preposiciones no tienen un sentido expresivo propio, sí podemos afirmar que contribuyen de una manera fundamental en darle sentido a la totalidad de la oración. Y bueno, a la hora de establecer esta relación que hemos venido hablando, era esa relación semántica o de sentido que hemos venido analizando por acá. Entonces, podríamos decir que las preposiciones rigen a otras palabras, ¿verdad? Y que, como se mencionó al inicio, nos sirven para unir elementos de una o varias oraciones, proporcionándole el sentido y la coherencia, ¿verdad? De lo que se quiere expresar. Por lo que me dejaría decir que más que conocerlas, debemos aplicarlas de una manera correcta, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para apostar una comunicación más asertiva y mucho más eficiente. Muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición y la atención y nos escuchamos o nos vemos pronto. Bonita tarde.